los mexicanos. Ay, ya está aquí con nosotros Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, nos dejaste en vilo toda la semana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues, ¿Cuántas intervenciones? ¿Cuántas, perdón? ¿Intervenciones dices que ha habido del gabinete con tu presencia aquí en el programa? Pues ya poquita más de 200, ya son más de 2 años, Jaime. Y casi todos los sábados con tu venia, pues el público nos ha estado Es un lujo viendo, poder platicar contigo, Adrián, porque aparte traes temas bien interesantes, le pones un contenido muy, muy importante al programa por lo que somos, como somos, y luego nos conocemos, ¿no? Así es. Fíjate que somos como bipolares, ¿no? Lo tocaste muy bien. Bueno, mira, yo creo que en principio la semana pasada, ahorita hacemos un breve recuento de las cosas que se nos quedaron incluso en el tintero, pero a mí me parece que es muy relevante en este momento que la gente que vea las encuestas las veo con un poco más de detenimiento, Jaime. O sea, las encuestas son pequeñas fotografías, como se dice, de un cierto momento de la opinión pública, pero atrás de ellas hay muchísimo más. O sea, ¿por qué razón las personas contestan como contestan? ¿Sí? O sea, tenemos que entender eso, y las fotografías de estas encuestas deberían de permitirnos tomarnos el tiempo para repensar y pensar varias veces por qué pasa todas estas cosas. Y ahorita estos datos que yo traigo para compartir de la encuesta de qué dejó el de 2017. A ver, venga. Son interesantes, Jaime, pero hay que verlos con su verdadero contexto. El contexto es como empezamos a ver la semana pasada. La gente está en un modo, digamos, en un ánimo social un tanto cuanto negativo, ¿sí? O sea, habrá muchas razones y habrá algunos que no son tan negativos, pero otros que sí lo son, y cada quien tiene sus razones según cómo ve su vida y cómo ve lo que pasa en el país. No, y también, por ejemplo, y si quieres, entrémosle de lleno. ¿Quién considera que fue el mejor político de este año? A ver. ¿Cuál es la nota principal? A ver, sí. No. Okay. Pero el mejor político del año, y quien lo encabeza, pues es un personaje que se pasa prometiendo muchas cosas. Okay. Que va a dar dinero a los ninis, que va a quién sabe qué, que va... ¿Y cuál es el peor político del año? Es un personaje que está gobernando. Así es, Jaime. Y gobernar desgasta. Correcto. Porque tomas decisiones, porque cobras correcto. impuestos, Así porque es, Jaime, se sube la luz aunque no sea su... Así es. Exactamente, eso, ¿no? Por eso, por eso la intervención inicial es porque nos dicen ciertamente cosas que son como de inmediato, que son más emocionales que racionales, ¿sí? O sea, muchas de las cosas que la gente nos contesta. Y es importante entender el por qué tienen esas emociones, y es más importante probablemente el que dejen de pensar emocionalmente y se empiece a pensar racionalmente sobre lo que está ocurriendo. El presidente dijo una frase interesante esta semana, que tengamos cuidado que llevarnos del enojo. El enojo social de algunos, enojo social de algunos. Y yo en Twitter lancé una pregunta sobre de qué tamaño es el algunos. ¿Sí? O sea, y es interesante porque el algunos para algunas personas que me hicieron el favor de contestar en el Twitter es más del 50%. Y también hay que ver por qué se están enojando, ¿no? Exactamente, sí. Incluso de esta lámina, la lámina número 2, o sea, hemos dicho que el contexto de la semana pasada es un ánimo social, digamos, polarizado, ¿sí? O sea, que tendiendo hacia el enojo en una buena parte. Aquí realmente la cifra que yo invito a las personas que nos están viendo por televisión y a los que nos escuchan por la radio, la parte importante es quién considera que fue el mejor político del año. 42% dice que ninguno, y no sabe 20. O sea, 6 de cada 10 entrevistados no pudieron decir quién fue el mejor político mexicano del 2017. Y esa es la verdadera lectura, ¿sí? O sea, la verdadera lectura es que no estamos contentos con nuestros políticos, ¿sí? O sea, esto es importante, porque aunque aparezca un señor con apenas un 6.8% y después un conjunto de políticos... Que es Andrés Manuel López Obrador, para la gente de la radio. Es Andrés Manuel López Obrador con apenas menos del 7%, Jaime, que lo considera que es el mejor político del 2017. Eso también te da una idea de hasta qué punto hay distanciamiento, ¿sí? O sea, hay que ver que no es arrollador el asunto. Porque encabeza esta lista no representa que, o sea, no significa, ¿no? Que exactamente. Que esté en la mente. Eso es realmente, ¿no? lo relevante, que entendamos de las encuestas, que estos porcentajes chiquitos lo que nos están diciendo es... No es tan importante tal vez como el que no me gusta ningún político. Pero quien encabece va a decir, ¿ya vieron? Yo soy...
Sí, no llegas al 7, pero yo lo soy. Okay. Sí, pero esa es una mala lectura de las encuestas. Pero y es una lectura así a modo. Tenemos que aprender a que las personas entiendan que estas lecturas a modo no son convenientes, ¿sí? Nos vamos con la siguiente pregunta, que era ¿cuál es el peor político? Tú lo anticipaste, claro. Jaime. Cualquier, bueno, o sea, Estados Unidos, estabas hablando mucho de Estados Unidos hace unos momentos, o sea, ¿cuál es la tesitura que hoy en día las encuestas de hoy están hablando de Donald Trump? A pesar de todos los pesares y que hay mucha gente que lo considera el peor político de los Estados Unidos, todavía hay un porcentaje de personas que no lo consideran así. Y en este caso, aquí también es interesante, ¿quién considera que fue el peor político? Bueno, hay un 26% de personas que no saben quién. O sea, no pueden decidir sobre quién fue el peor político. Y es evidente que en México la tradición de siempre, Jaime, desde que yo soy joven y eso hace ya muchos años, es culpar al presidente o agradecer al presidente de todo prácticamente lo que pasa. Es el presidencialismo que hemos tenido, hace que las figuras presidenciales, la de ahorita, la que venga o las anteriores, siempre se llevan o los aplausos o los silbidos mayoritariamente. Y hoy esta pregunta le encabeza el presidente, ¿no? El presidente con 39.8%, después Javier Duarte, o sea, imaginémonos lo que ha representado y por qué a lo largo de 5 años se ha venido dando esto, no solamente en esta encuesta, sino en muchas otras encuestas, Jaime. ¿Cuál considera que fue el mejor partido político? Interesantísimo la parte de abajo, Jaime. ¡Híjole! 40.3 ninguno, más no sé 10.5, 50, más él no quiso contestar. O sea, casi 60%. Casi 60%. O sea, esta distancia que hay no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo, de alejamiento de los partidos políticos, ¿sí? O sea, la gente se ha alejado de los partidos políticos y ahora lo que estamos viendo es en estas precandidaturas es más un poco las personas que los partidos que están detrás de todas estas coaliciones. Y aquí lo que podemos ver es, sigue conservándose, por ejemplo, el PAN tradicionalmente ha sido a lo largo de muchas encuestas el partido, digamos, mejor percibido, ¿sí? Con un 13.6%, después el PRI 8.2%, un PRD desvanecido con un 2.8%, un Morena creciendo. Pero en general la nota es que tampoco nos gustan los partidos, Jaime. ¿Cuál considera que fue el peor partido político del 2017? Pues nuevamente aquí, obviamente, el PRI es el que ha gobernado por más tiempo, más estados, etcétera. Acordemos que tiene un desgaste diferente a los demás. Claro, ¿no? Telefónica, Nacional. Entonces hay que entenderlo no con el corazón o con el hígado las cifras acá arriba, o sea, hay que pensar las razones por las cuales esto. A mí lo que me gusta de las encuestas es lo que está detrás de las encuestas, ¿sí? La lectura que cada ser que se acerca a las encuestas pueda hacer al respecto. Y para rematar algunas de las cuestiones. Pero es que también los partidos políticos y los mismos políticos pues no deben de venderlas a su conveniencia, pues debemos nosotros también de saber, sería aquí por ejemplo en esta sí, claro que sí, Jaime. el PAN te podría decir, ay, miren qué mal se ve el PRI, pero claro, porque eso es parte de este discurso que tienen que aprender que ya no es manera de acercarse hacia sus clientelas, como se dice, hablan, ¿no? O sea, como si fuera clientelas. Y para rematar algunas de las cosas interesantes que tenemos es las expectativas de las personas. Preguntamos, mira, déjame decirte, Jan, para que veas la gente. Dice Roberto Félix García, Jaime y Gabinete se ven de lo más arrastrados y al servicio del sistema. Ya dejen de defender lo indefendible. En sus mismos datos les dan de palo por más que quisieran manipular la realidad. Es una de las tantas opiniones. Habrá opiniones que son totalmente opuestas a estas, Jaime. Sí, y esta es ¿estás defendiendo la sistema? ventaja. Yo estoy defendiendo que no lo estoy defendiendo, que la encuesta lo que nos retrata es el ánimo social que está imperando. Eso. Y ahora, ¿por qué hay ese ánimo? Para una persona que tan amablemente nos ha contestado de esa manera, el ánimo social seguramente es totalmente negativo y contrario a lo que sería el sistema, los antisistémicos. Pero ahora habrá otras personas que no lo piensan de esa manera. Y eso es lo interesante para los candidatos, entender, ¿sí?, en dónde está ese ánimo social, porque la última lámina de la semana pasada era cuál es la agenda de los ciudadanos y las principales, claramente
situaciones de los ciudadanos es la inseguridad y la economía, Jaime. O sea, ese es el asunto del diario quehacer de casi cualquier persona, desde el que gana 2 salarios mínimos al que es multiempresario multinacional, ¿sí? O sea, claro, hay que salir adelante. Y ya nos vamos rápidamente a estos. ¿Qué tan competidas van a estar? Lámina número 6, las elecciones. ¿Habrá una elección nada más de 2? ¿O habrá una elección más abierta? La gente dice estarán muy competidas, 55.5, y hay un posible ganador. Y ya pues nada más quisiera ver esta, que será la 7, serán unas elecciones de propuestas o de guerra sucia. 68% espera que sean de guerra sucia. Ahí tenemos que las emociones le están ganando la razón. Adrián Villegas, ¿dónde pueden ver esto? Todo en tu Twitter, como generosamente lo hace siempre, ¿sí? En www.gabinete.mx y en mi Twitter @AdriánEncuestas. Ahí podemos seguir esta discusión, conversación, esperemos sea racional y no emocional. Así es, muchas gracias Adrián Villegas. Una pausa, 3 minutos y a las 8.